Buenas tardes. Vamos a hacer otro video breve sobre esta temática de edificios simples, de departamentos, oficinas de una altura limitada en hormigón armado y algunas cuestiones a considerar como aspectos básicos para definir el proyecto. Entonces, en este caso, en estos minutos, hablaremos brevemente de la acción del viento sobre la estructura de edificios que estamos diseñando. Se trata de un edificio habitualmente de departamentos, supongamos, de una cantidad de niveles limitada, con una estructura convencional en hormigón armado. Cuando en la etapa de proyecto definimos las dimensiones de los elementos estructurales, columnas, tabiques, vigas, ¿estimamos o consideramos la acción del viento para ese predimensionado? Solo es una pregunta, ¿no? Supongamos estar definiendo el proyecto de la estructura de un edificio como el que vimos en la foto anterior, de 12 niveles, de departamentos, con 13 losas, por lo tanto, con la de azotea, por encima el tanque de reserva de agua, de abastecimiento y contra incendios. ¿Cómo evaluamos las acciones horizontales de viento sobre el mismo? En principio en nuestro país está vigente el Reglamento de Acción del Viento CIRSOC 102 de 2005 hasta la fecha, mientras se encuentra ya en discusión pública su actualización, el 102/2024. El citado reglamento para estructuras de este tipo, edificios de alturas limitadas, estamos hablando en este caso de un edificio del orden de los 12 pisos, permite el análisis mediante el método estático equivalente, que es es bastante simple de aplicar en realidad. Así obtenemos las cargas en las caras a barlovento y sotavento y también en las laterales para una dada dirección de incidencia del viento. Vamos a hablar en unos minutos de cuántas situaciones de incidencia del viento tenemos que considerar en función de la altura del edificio. Ya sabemos que donde el viento golpea es la cara de barlovento, en la cara opuesta, que se generan turbulencias y succiones, es la cara de sotavento, y en los laterales que se generan succiones por la alteración del flujo del viento, ¿no? Sobre la losa de azotea se generarán normalmente succiones. Entonces, este sería el esquema general del flujo del viento incidente sobre la cara mayor, por ejemplo, en una planta rectangular, con las presiones y succiones que surgirían de un análisis estático equivalente. Entonces, en el mismo código o reglamento, uno podrá establecer los coeficientes C sub P de presión exterior a barlovento, C sub P de succión a sotavento y C sub P de succión en las caras laterales, los cuales van a modificarse. En realidad solo se va a modificar el C sub P sobre la cara de sotavento. El de barlovento y caras laterales, como ustedes pueden ver, más allá de la relación de longitud y ancho del edificio, se mantienen iguales. A barlovento positivo 0,8 y en las caras paralelas al flujo del viento negativo menos 0,7. Por el contrario, en la cara a sotavento, en función de la relación L sobre E, puede oscilar entre menos 0,5, succión, a menos 0,2. Este es un esquema tridimensional de lo que acabamos de mencionar. La presión del viento sobre la cara a barlovento varía en función de la altura. Los valores de QZ los podemos obtener en la tabla correspondiente del reglamento. En función del tipo de zona de emplazamiento, ¿sí?, que el reglamento nos da características para definirla correctamente. Entonces tenemos la dirección del viento, presión positiva o empuje, presión negativa o succión a los laterales y en la cara de sotavento, y si la estructura es de mayor altura, tenemos que evaluar
desplazamientos, aceleraciones y velocidad torsional. Entonces es un corte de un edificio del lado de planta cuadrada con los valores que mencionamos de coeficientes de presión exteriores en planta y en elevación. El enfoque simplificado nos permite determinar las acciones estáticas equivalentes. Asimismo, el mismo reglamento nos dice, cuidado porque lo que usted está determinando son las acciones sobre los elementos principales resistentes a la fuerza de viento, SPRFB. Si quiere evaluar las acciones sobre los elementos de cerramiento, tales como carpinterías de cerramiento, vidrios, ¿sí? Esta presión media que estamos tomando es una simplificación de la situación que visualizamos a la izquierda. En un panel de ciertas dimensiones, la presión instantánea del viento, segundo a segundo, va cambiando con una forma muy compleja según vemos, donde habrá picos y habrá valles y picos, ¿no? Entonces, tomar una presión media sobre lo que es la cara del edificio es una cuestión razonable y aceptable, pero considerar esa presión media para una sección pequeña, como puede ser un frente vidriado, puede generar una subevaluación de la acción del viento, porque la acción localizada puede ser sensiblemente mayor. Entonces aparecen coeficientes que tienen que ver con las fuerzas a aplicar sobre los elementos de cerramiento o carpinterías. CR. A su vez, con respecto a la versión anterior del 102, más antigua, en esta tabla, en la figura 9, nos indica que para estructuras mayores a 20 metros, como sería el caso que estamos analizando, tenemos que calcular varias situaciones posibles de acción del viento. El caso 1, que serían las habituales, viento incidente según ambos ejes principales. El caso 2, que ya sería un caso particular en donde la acción del viento no es uniforme sobre la cara, sino es escalonada y por lo tanto genera torsión, tanto en X como en Y. El caso 3, donde hay una combinación parcial del viento según X y según Y por lo tanto se genera una fuerza resultante diagonal. Y el caso 4, que es un caso escalonado, donde ambas caras son afectadas, también es un caso donde se manifiestan fuerzas diagonales y fuerzas torsionales. Entonces, como vemos, si el edificio fuera asimétrico, acá por lo menos tendríamos, en este caso breve, tendríamos 2, 4, 6 casos. Si fuera asimétrico, serían más de 12 casos, ¿sí? Entonces, la cantidad de situaciones de carga omega sobre la estructura a evaluar y a considerar son importantes, son interesantes. Repasando el gráfico, la figura 9, con cargas totales y parciales para alturas mayores que 20 metros, como es el caso que nos toca, visualizamos lo que acabamos de mencionar. Con el reglamento viejo solamente contemplaba el caso 1, que serían cargas según el eje X y según el eje Y. Esto ocasiona fuerzas resultantes diagonales para caso 3 y 4 y la aparición de torsión sobre la planta del edificio, el caso 3. Entonces, han evaluado correctamente las acciones del viento. En primer lugar, deberíamos realizar una verificación al vuelco de la estructura planteada, considerando que la variación del viento sobre la estructura tiene una forma como la que vemos en el gráfico y la resultante de aplicación con respecto al punto inferior de la base, H, puede haber un cierto grado de incertidumbre. Entonces se suele tomar ese valor de H, amplificarlo por un cierto coeficiente mayor a 1. El cociente entre los momentos estabilizantes y los momentos de vuelco, omega por H sería el momento de vuelco,
cuando menos debería ser mayor o igual a 1,5. Respecto del control de las deformaciones, ya para un edificio de esta altura es conveniente hacer un análisis. Usualmente, con rigideces adecuadas mediante tabiques de ascensores y escaleras y definiciones estructurales razonables, no tendríamos que tener problema, pero hay que hacer un análisis preliminar. Si bien la determinación de los valores de deformaciones va a ser solo aproximada, porque, entre otras cosas, en el modelo, qué rigideces de vigas, de losas, de tabiques, ¿sí? Y en menor medida de columnas estamos incorporando a ese modelo. ¿Sí? Si por defecto colocamos las secciones brutas en estado 1, eso no va a representar probablemente una situación bajo una acción de viento severa, una tormenta severa. Entonces, de todas maneras nos va a permitir evaluar el comportamiento en forma aproximada bajo nivel de cargas de servicio y posibles problemas que en esta etapa son sencillos de resolver. Por otro lado, las estructuras conformadas por pórticos y tabiques, como son la mayoría de las estructuras, podrán tener una definición de relación de rigideces de columnas y vigas usual, en cuyo caso estaremos en el caso del pórtico de la derecha, o a veces las vigas tendrán poca altura, las llamadas vigas chatas, y entonces la relación de rigideces entre vigas y columnas se transforma en el pórtico de la izquierda. El pórtico de la izquierda va a tener momentos equivalentes mayores en las columnas y mayor deformabilidad que el de la derecha. Supongamos que se repiten estos pórticos con varios vanos a lo largo de la estructura. También en edificios de cierta altura tenemos que evaluar correctamente la interacción entre la estructura y las fundaciones. A veces se hace mediante modelos aproximados, como esquematizar el suelo mediante el modelo de Winkler con resortes equivalentes. Si tenemos un estudio de suelos que nos dé esa información de manera correcta, y si el suelo tiene la característica que pueda ser modelado razonablemente por el modelo de Winkler, entonces podremos analizar las deformaciones de primero y de segundo orden para evaluar sobre todo los efectos de segundo orden globales sobre la estructura. Ya hay un video subido al canal en donde una estructura real en Brasil, bastante esbelta, presentó serios problemas de estabilidad global, producto de un diseño totalmente inadecuado. Entonces, en el código ASI 318-2019, respecto de los fenómenos de segundo orden, nos presenta este diagrama de flujo. Es muy similar al diagrama de flujo del 201-2005, del ASI 318-2005, con algunos cambios respecto de, por ejemplo, el análisis de la inestabilidad global. En este caso, nos aclara que si los momentos de segundo orden son mayores que 1,4 veces los momentos de primer orden, hay que revisar el sistema estructural porque probablemente sea inadecuado. Amplificado la parte esa que me interesaba mostrarles del diagrama de flujo del código ASI 318-2019, nos dice si el momento de segundo orden es igual o mayor que 1,4 veces el momento de primer orden, revise el sistema estructural. Acá tenemos una columna de un edificio que ya les he mostrado otras fotos, que me parece interesante. Es una columna bastante esbelta, en donde naturalmente el estudio del fenómeno de segundo orden sería aplicable. Respecto del confort bajo la acción del viento, una primera verificación que podemos hacer son los modos de vibración torsional. Vamos a ver un ejemplo que marca una configuración estructural adecuada y la respuesta. Este es la Torre Alvear en Puerto Madero, proyecto estructural del ingeniero Alberto Hugo Feinstein, una estructura muy bonita y la más alta del país en hormigón armado. Esta es la salida
de los primeros 3 modos de vibración que presentó el ingeniero en unas charlas. Primer modo de vibrar, segundo y tercer modo de vibrar, donde se manifiesta que el modo torsional recién aparece manifestado en el tercer modo de vibrar. Eso nos está indicando que la estructura está adecuadamente configurada. Ahora vamos a ver un ejemplo por el lado contrario de una estructura hipotética no real con un planteo inadecuado estructural y cómo con una corrida del software ya me puede confirmar ello. Si bien el ejemplo es muy básico y las estructuras de ustedes reales no van a ser tan básicas como esta, les puede dar una idea primera de si vamos por buen camino o hay que ajustar algo. Tenemos este diseño configurado por un sistema de losas, columnas, vigas chatas y tabiques en rojo, que a priori nos plantea el estudio de arquitectura. Un edificio de pocos niveles, 7 niveles, ¿sí? Donde las cargas horizontales las vamos a aplicar en la dirección de I y vamos a ver cuál es la respuesta de la estructura. Entonces aplicamos un sistema de cargas horizontales simétricos según I. Visualizamos la estructura, tiene los elementos más rígidos en rojo son los tabiques y son bien asimétricos. El centro de rigidez estaría desplazando del eje C hacia el eje A, ¿sí? Y vemos que la solución que corre nos define que hay una rotación importante en la estructura producto del sistema de cargas horizontales uniforme. La solución no resulta un proyecto adecuado. La deformada del nivel 1 y la deformada del nivel 7 nos están marcando claramente esto. El primer modo de vibrar es torsional. Esto nos está indicando un inadecuado funcionamiento, es decir, que la propuesta que estamos planteando no sería correcta. Es más que evidente, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Hablamos con el estudio de arquitectura, interactuamos con el mismo y proponemos la incorporación de los 2 tabiques que marqué en rojo a la estructura madre anterior, ¿sí? Entonces ahora, si bien no es un diseño óptimo, vamos a hacer una nueva corrida y ver cuál es la respuesta. Esta es la estructura modificada, ahora aparecen 2 nuevos tabiques. Bajo un sistema de cargas horizontales como el anterior, observamos que se produce un desplazamiento según el eje Y paralelo en todos sus puntos a sí mismo, es decir, que el primer modo y segundo modo de vibrar son flexionales, lo cual nos está indicando que la respuesta mejoró sensiblemente y probablemente sea una estructura, habrá que analizarla mucho más, pero probablemente estemos partiendo de un planteo mucho más adecuado. Bueno, con estos breves conceptos desarrollamos algunas ideas sobre aplicación de cargas horizontales en edificios de altura moderada. Los espero en el próximo, gracias.